pendiente, que es la de demencia. Primero que nada, tenemos que saber que hay que hablar de un concepto llamado cognición. La cognición tiene un sustrato, una base anatómica, y esa base anatómica está situada en nuestro cerebro. Pero no solamente depende del cerebro, sino también de todas las vías, tanto aferentes como aferentes, que van a estar implícitas con la función cerebral. Entiéndase, todas aquellas vías que vienen desde los receptores cutáneos, por ejemplo, que traen esa información sensitiva, todas las vías que vienen a través de los órganos involucrados en los sentidos, que son aquellos, bueno, sentidos especiales, podemos hablar de lo que es el gusto, el olfato, la visión, ¿no? Que son sumamente importantes y nos permiten mantener una correlación ideal con el medio externo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese principio, ¿no? Desde el punto de vista médico, lamentablemente no podemos desligarlo de un concepto psicológico, ¿no? Que ha venido estableciéndose con el tiempo. Entonces, ese concepto es lo que llamamos mente. Para nosotros es muy fácil saber lo que es el cerebro. Simplemente es una masa de 1,4 kg en promedio, que es gelatinosa, parece un flan. Algunos lo describen, o un neurólogo muy conocido aquí en Venezuela y que se ha encargado de la neurociencia cognitiva, lo describe como un queso guayanés, eh, y que se encuentra dentro de una bóveda que lo protege, que es la bóveda craneal. Pero entonces, eso sabemos que es el cerebro y sabemos en dónde está. Si yo les pregunto a ustedes en dónde está la mente, seguramente van a decir, bueno, puede ser que esté en el cerebro, está aquí adentro, pero ¿en qué parte exactamente está la mente? No lo sabemos. No lo sabemos ¿por qué? Porque simplemente se forma por esa interrelación que existe entre procesos eléctricos, procesos químicos, electroquímicos, e inclusive hay teorías que van más allá, ya hacia un campo cuántico o subatómico. Estamos hablando de quarks, neutrinos, etcétera, etcétera, pero bueno, no es la finalidad de este seminario. Entonces, William James, él de cierta manera describió la mente abarcando tres conceptos principales: el concepto emoción, el concepto conducta y el concepto de cognición. Ahora, sin duda, la cognición y los procesos cognitivos son regalos que tenemos nosotros. ¿Para qué? Bueno, para poder mantenernos conectados con el entorno. Pero esos regalos se dividen en ciertos grupos. Yo voy a mencionarlos acá como se ha intentado establecer para poder entenderlos de la mejor manera. Dentro de ellos está la memoria, con todos sus subtipos de memoria. Tenemos el lenguaje, adicional a las nopcias, lo que a grosso modo podemos llamar el reconocimiento, o sea, la capacidad que tenemos para reconocer las cosas a través de todas esas vías aferentes que nos traen esa información, las praxias, las funciones ejecutivas, que ya es todas aquellas actividades que podemos hacer al interrelacionar diferentes áreas corticales. Por ejemplo, si yo quiero escribir, tengo que tener un patrón de movimiento que va implícito en lo que es la corteza premotora, pero para poder realizarlo necesito que se involucre la corteza o el área motora primaria y también parte del lóbulo parietal. Entonces, todas aquellas funciones ejecutivas que lo que me van a hablar es la integridad que existe entre esas redes neuronales y un concepto nuevo, reciente, que es la cognición social. Ahora, ¿qué pasa? Que esos procesos cognitivos todos los tenemos. Pero, ¿qué sucede cuando hay una falla en esos procesos cognitivos? Bueno, aparece lo que vamos a determinar como el deterioro cognitivo y en su grado más extremo, la demencia o el síndrome demencial. Entonces, hay un concepto importante que necesitamos conocer, o dos conceptos, y el primero de ellos es la reserva cerebral. La reserva cerebral viene implícita en nosotros, en nuestros genes. Ya sabemos cómo va a ser esa estructura del cerebro, cómo van a ser inclusive los surcos, cómo va a ser esa configuración externa del cerebro y también parte de esas interconexiones que existen desde un punto de vista anatómico. La reserva cerebral todos la tenemos y viene escrita, vamos a decirlo, en letras mayúsculas y bien grabada,
por nuestro código genético. Pero existe el concepto de reserva cognitiva, que es todo aquello que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida para poder aumentar esa capacidad de conocimiento, la velocidad del pensamiento, la velocidad en que se puede procesar la información y se puede utilizar la información. Entonces, reserva cerebral es un concepto anatómico, estructural, y reserva cognitiva es un concepto funcional. Ahora, ¿qué sucede? Que tener una reserva cerebral, un cerebro lindo, bello, precioso, no implica que vamos a tener una reserva cognitiva buena. Recuerden, bueno, hay un caso particular, un tipo de patología que es la enfermedad traumática crónica o que es secundaria a la que llamaban anteriormente la demencia pugilística, en donde vemos un cerebro cuya estructura aparentemente es normal, pero por los múltiples traumatismos se producen microhemorragias que van conllevando a pérdida de esas neuronas. Ya con el tiempo, con los años, puede haber cierta atrofia, pero en algunos casos los pacientes tienen un cerebro normal con una reserva cognitiva que sin duda va a estar alterada. Ahora, podemos tener cierta correlación entre pacientes con un deterioro desde el punto de vista estructural y que tengan deterioro cognitivo. Doctor, creo que hay una pregunta. Ajá, Doctor, de una acuerdo. pregunta. Lo que usted está hablando de los politraumatismos, ¿es lo mismo que se estaba estudiando de que le pasaba a los jugadores de fútbol americano? Sí, correcto, pero no son politraumatismos, sino traumatismos múltiples. Ah, ok, a lo largo del tiempo. Ajá, que es la encefalopatía traumática crónica. Ok, gracias. De nada, ¿ya vieron la película entonces? Yes. Es buenísimo. Ok. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la epidemiología del deterioro cognitivo, esto es a grosso modo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 46,8 millones de personas ya fueron diagnosticadas para el 2015 con demencia. Para el año 2022, estos son unos datos que los recopilé del año 2021, por eso es que la proyección la hicieron para el 2022. Más de 55 millones de personas con demencia era la proyección para el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que anualmente casi 7 millones de personas van a tener un diagnóstico nuevo de demencia. O sea que no es despreciable cuando evaluamos el total de la población mundial, que 7 millones de personas anualmente van a sufrir de demencia. Esto es una cifra alarmante. ¿Por qué? Bueno, porque cuando lo evaluamos desde el punto de vista de mortalidad es la séptima causa. Pero aparte de eso, se evidenció un incremento importante durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué razón? Bueno, porque la pandemia con el aislamiento social, el aislamiento físico, las personas que no tenían algún tipo de deterioro cognitivo empezaron a tenerlo y también asociado a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y aquellos que tenían tal vez síntomas de un deterioro cognitivo leve se exacerbaron, se incrementaron durante este periodo de tiempo. Y el otro factor importante, y que me imagino que muchos de ustedes lo leyeron probablemente por allí, que se ha relacionado el COVID con un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio sistémico, y dentro de ese proceso inflamatorio sistémico, que también con un deterioro cognitivo. Lo más reciente que se tenía durante la fase aguda o inmediatamente después de la infección es ese famoso síndrome de neblina mental, pero ya después lo que hemos visto en consulta, en el seguimiento que hemos hecho, es que ya se establece un deterioro cognitivo. Ya hay pacientes que tienen un deterioro cognitivo post-COVID. Incluso hay un caso reportado en China de un joven de 19 años con enfermedad de Alzheimer post-COVID. Entonces, claro, hace falta estudiar algunas otras cosas más, pero ya sabemos que esa enfermedad de Alzheimer que uno decía, bueno, solamente en los viejitos, ya no están así. El predominio de deterioro cognitivo es en el sexo femenino, tal vez porque no es mentira que las mujeres viven más que los hombres, teóricamente hablando. Nosotros tenemos más conductas de riesgo que acaba con nuestra vida pronto, en cambio las damas tienden a vivir un poquito más, tienden a cuidarse un poco más, digamos, pero a cuidar un poco más
a los pacientes con patologías crónicas y eso conlleva también a un deterioro propios en ellos que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y parte de que las damas en otros tiempos o en otras décadas pertenecían, entre comillas, al hogar, ¿no? Se dedicaban a cuidar a los niños, se dedicaban a lo que es mantener el hogar y no tenían esa interrelación con las demás personas. Entonces era una especie de aislamiento, cosa que en el hombre a lo largo de la historia no ha sido así, sino que el hombre siempre ha tenido la libertad, por llamarlo de cierta manera, de interrelacionarse con otras personas y no quedarse en un solo sitio. Entonces, otra cosa importante es que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, como lo vamos a ver más adelante, y corresponde al 60-70% de los casos. Entonces, como diría Sherlock, seguramente deben existir algunos factores de riesgo para este deterioro cognitivo, querido Watson. Sí, sí los hay. Y hay algunos que son no modificables, que vienen implícitos en el sexo, la edad y la genética, dentro de los cuales los genes, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, cerca del 1 o 2% nada más está relacionado con una causa primaria genética, ¿no? Y que tienen una expresión del gen de presenilina 1, presenilina 2, el gen del péptido precursor de amiloide y la apolipoproteína E, que vamos a ver que tiene diferentes alelos. Un alelo que es protector, que es el E2, y dos que son los relacionados con la expresión de la enfermedad de Alzheimer, que es el E3 y el E4. El sexo, como vimos, más frecuente o mayor riesgo en la mujer. Y bueno, la edad, sabemos que entre mayor edad, mayor deterioro cognitivo. Pero existen algunos factores que son modificables, que aparecen en diferentes etapas de la vida. De manera temprana, tiene que ver mucho con el factores ambientales. De manera temprana, la falta de educación o la pobre educación implica un 7% de riesgo, o sea, es un factor de riesgo que una vez que tú lo eliminas puedes disminuir el porcentaje, ¿no? de probabilidad de presentar demencia. En cambio, en la edad media de la vida, la adultez, tenemos varios dentro de los cuales la pérdida auditiva implica un 8%, el traumatismo cerebral un 3%, y bueno, otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, la misma obesidad, y el uso de alcohol, que se reporta como más de 21 unidades por semana, ¿no? Tomando en consideración que 21 unidades, algunos lo toman como 70 cc o 70 mililitros de alcohol que tenga un grado mayor al 7%. En edades tardías de la vida, bueno, ya implican otros factores, como el cigarrillo, la depresión, de cierta manera la falta de actividad física, la polución, diabetes, y todos esos factores sabemos que cuando lo puedes modificar, cerca del 40% de ese riesgo va a disminuir, pero siempre hay algo que está por detrás de esos factores de riesgo que implica un riesgo desconocido, o sea, no lo sabemos, no lo entendemos del todo, en cerca de un 60%. Entonces, existen diferentes escalas. La escala que más utilizamos es la escala global de demencia, que tiene 7 estadios, pero es un tanto engorroso y ya está quedando en desuso. Y tenemos ahorita lo que es el término del deterioro cognitivo leve o ligero y los trastornos neurocognitivos, tanto menor como mayor. Y ya el grado más extremo, que es la demencia. Como ven acá, esto es un continuo. O sea, esto no va separado, que bueno, hasta aquí llega el deterioro cognitivo leve. No, no. O sea, existen ciertas escalas, existen ciertos test o pruebas que nos pueden indicar si estamos en presencia de un deterioro cognitivo leve. Pero esto va sumando, esto va corriendo, esto va avanzando y a veces es difícil distinguir entre un estadio y otro. Solamente que ciertos datos nos pueden hacer pensar en uno u otro. Por ejemplo, un deterioro cognitivo leve o ligero, el paciente que, bueno, es que no me puedo concentrar, es que se me olvidan algunas cositas,
de repente voy a buscar las llaves y no las dejé donde siempre las dejo, sino que las dejé en otro sitio y no me acordaba que las dejé allí. Y ya el trastorno neurocognitivo menor comienza a tener alteraciones relacionadas con la orientación. El paciente se desorienta en tiempo, puede llegar a desorientarse en algunas oportunidades, inclusive en espacio. Va perdiendo la capacidad para denominar objetos, personas o cosas. Y bueno, ya vamos avanzando poco a poco hasta que aparece ese trastorno neurocognitivo mayor, donde las funciones ejecutivas se van perdiendo de manera rápida y progresiva hasta que llegamos al trastorno demencial con el paciente con las alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, tienden a ser bastante repetitivo en las cosas o inclusive la hilación, o sea, el contenido del lenguaje no es el más apropiado. Entonces, vuelvo y repito, esto es un continuum, no es un, una patología o un camino dentro del deterioro cognitivo que podamos decir, bueno, hasta aquí llegamos, no. Esto sigue avanzando y van uno detrás del otro, como un tren. Las causas de deterioro cognitivo de demencia podemos dividirlas en dos grandes causas. El grupo de patologías primarias o deterioro cognitivo o demencia primaria y el deterioro cognitivo o síndrome demencial secundario. Esto es muy sencillo. ¿Cuáles son las primarias? Son todas aquellas que tienen su base, su sustrato a nivel cerebral y que se originaron allí. ¿Cuáles son las secundarias? Son todas aquellas que implican otra patología en otros órganos y sistemas y que de manera secundaria alteran las funciones cognitivas. Ejemplo de primaria, enfermedad de Alzheimer. Sin duda alguna sabemos que el sustrato fisiopatológico está en el cerebro. El deterioro cognitivo de origen vascular, a pesar de que existen factores de riesgo y otras patologías como la hipertensión arterial y diabetes que pueden condicionar la afectación vascular, el daño es directamente en los vasos sanguíneos cerebrales. La demencia frontotemporal, por ahí aparece Bruce Willis, que ha sido noticia últimamente, la demencia por cuerpos de Lewy, demencia de Pick, la demencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, perdón, la degeneración córtico-basal y otras causas más de demencia que, bueno, son menos frecuentes. Dentro de las secundarias sabemos que existen los trastornos endocrino-metabólicos y dentro de ellos el principal es el hipotiroidismo. Pacientes con hipotiroidismo que comienzan a hacer deterioro de las funciones cognitivas, bueno, perdón, pacientes, o sea, que sea gordito, intolerancia al frío, cabello quebradizo, y que, por ejemplo, te diga, mi mamá, mi papá, mi familia sufren de la tiroides, entonces, y comienza con un deterioro cognitivo, tienen que hacer las pruebas para descartar un hipotiroidismo, porque lo más seguro es que estemos en presencia de déficit de vitamina B12 y déficit de folatos también son causas, si supieran que bastante comunes cuando ya lo vemos en la consulta regular de deterioro cognitivo. La depresión en sí puede llevar a lo que llamábamos antes una pseudodemencia. Si tú tienes un paciente deprimido, sus funciones cognitivas van a estar mal. Entonces, va a tener un deterioro cognitivo asociado a una patología psiquiátrica, en este caso un trastorno del estado de ánimo tipo depresión. Alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, pero ya esto es un poquito más agudo. Y ahorita que estamos viendo estas posinfecciosas post-COVID, pero post-COVID en el sentido no del daño de la inflamación cerebral per se, sino el daño microvascular por ese estado protrombótico y también por todo lo que sufre el paciente cuando tratamos un COVID de moderado a severo, que viene condicionado por hipoxemia, todos los trastornos electrolíticos que presenta y que pueden relacionarse con ese deterioro cognitivo. Entonces, fíjense, voy a nombrar a partir de ahora algunas causas de deterioro cognitivo. Voy a ser bastante breve porque, como se dan cuenta, son muchas y bueno, no tenemos el tiempo para poder explicarlas todas y cada una. Pero me interesan que se lleven las tres más importantes del deterioro cognitivo primario, que es la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo de origen vascular, la demencia frontotemporal. Y les colocaré un cuadrito de la demencia por cuerpos de Lewy como para que lo tengan allí y no la olviden. Entonces, la enfermedad de Alzheimer ya sabemos que es la primera causa de demencia de tipo degenerativo. Durante muchos años, décadas, se ha tratado de establecer
un sistema de clasificación, se ha tratado de establecer un sistema que nos permita saber cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Con los años, los criterios diagnósticos han ido cambiando y tal vez por eso es que se ha hecho bastante difícil establecer con precisión una tasa de incidencia y de prevalencia. Existe un trabajo que se hizo en el 2020, si mal no recuerdo, que fue un metaanálisis. Katagawa fue quien lo presidió, vamos a decirlo, eran los investigadores principales, y lo llamaron la declaración de Prisma, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, simplemente tomaron los mejores trabajos y recopilaciones de trabajos de las diferentes países. Por ejemplo, vamos a ver que tomaron de España, tomaron de Francia, tomaron de Estados Unidos, del Reino Unido, y lo llevaron a una gráfica, ¿no? O sea, los unieron todos. ¿Con qué intención? Con la intención de determinar tanto la tasa de prevalencia como la tasa de incidencia. La tasa de prevalencia, como ven en esta gráfica, es que a partir de los 65 años más o menos, la prevalencia fue increciendo y todos los estudios tuvieron más o menos esa misma proyección, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la incidencia? La incidencia vio que en algunos países la tasa era de 0,04%, pero por ejemplo en Estados Unidos aumentó un 16,8%. Entonces, concha, es amplio el rango, ¿no? Que existe entre estos dos países. O sea, uno de ellos fue Italia y este que les estoy comentando, 16, que fue Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos ciertos factores de riesgo que pueden hacer que esta tasa de incidencia sea mayor. Y como sabemos, Estados Unidos no es un país en donde los factores de riesgo modificables, que vamos a ver más adelante, sean los mejores o estén bien controlados. Entonces, existen factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. En algunas literaturas, como por ejemplo en la Guía de la Sociedad Española de Neurología sobre demencias que fue publicada en el 2018, ellos establecen a los factores de riesgo no modificables como marcadores de riesgo. Y yo quise tomar ese concepto porque me parece que es bastante atractivo, ¿no? A la hora de entenderlo. ¿Cuáles son los marcadores de riesgo? La edad, el sexo y la genética. La genética son esos genes que tenemos que ya los vimos anteriormente y que aquí los menciono. Y los factores de riesgo, que son los modificables, perdón, son todos aquellos que involucran un daño principalmente desde el punto de vista cardiovascular. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el sedentarismo, tabaquismo, obesidad, lipoacusia, trauma craneal, depresión y bueno, todos los que nombramos inclusive unas 3, 4 gráficas atrás. Entonces, cuando vemos todos estos factores de riesgo, tenemos que hablar un poco de la etiopatogenia. ¿En qué se basa la etiopatogenia? Bueno, que existe una degeneración de las neuronas y esa degeneración de las neuronas se debe en parte a la desconexión que existen entre ellas por las pérdidas sinápticas, las pérdidas de la sinapsis, y dentro de esas causas están principalmente las placas neuríticas, que tenemos unas que son extraneuronales o extracelulares y otras que son intraneuronales o intracelulares. ¿Cuáles son las extras? Los agregados de beta-amiloide. ¿Cuáles son las intras? Los ovillos que se forman por la proteína tau anómala. Entonces, todos estos agregados, estas placas neuríticas, van a ser la base importante de los cambios que han surgido a lo largo del tiempo y que se acentuaron aún más en el 2018 para establecer los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque son biomarcadores y aparecen 10, incluso 25 años antes de que inicien los síntomas, de que inicie la clínica del paciente. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Bueno, ¿por qué pasa esto? Tenemos el caso del paciente joven, paciente sano, perdón, que generalmente tiene que ser un poquito más joven, y tenemos el caso del paciente con enfermedad de Alzheimer ya cuando comienza a presentarse la disfunción. Entonces,
vemos que existe una función de regulación de lo que es la proteína precursora amiloide, que es una proteína transmembrana, que se une a ciertos canales que llamamos ferroportinas. Entonces, ellos regulan la salida del hierro, ¿ok? Del espacio intracelular al espacio extracelular. ¿Qué pasa con esto? Que evitamos que el hierro se acumule a nivel intracelular. Resulta que esta proteína va a estar o va a ser transportada a la membrana gracias a esta otra proteína que tenemos acá, que es la proteína tau. Entonces, ¿qué sucede en la enfermedad de Alzheimer? A grosso modo, tenemos dos problemas. Un problema aquí es que la beta secretasa produce, escinde de manera anómala a la proteína precursora amiloide. Al no estar la proteína y al ser escindida de manera anómala, ella no puede, evidentemente, hacer su función. No regula a esta ferroportina para que pueda salir el hierro y el hierro se acumula en el interior. Al acumularse en el interior, ¿qué sucede? Que va a realizar o va a existir una hiperfosforilación de la proteína tau y por tanto ya la proteína tau tampoco puede llevar a esa proteína precursora amiloide hacia la membrana y por ende también afecta lo que es su función regulatoria a nivel de la ferroportina. ¿Esto lleva a qué? A que se acumule la proteína tau intracelular formando los ovillos neurofibrilares y se va a acumular los fragmentos que quedan libres de la proteína precursora amiloide a nivel extracelular. Y allí esos depósitos van a conllevar a dos cosas, muerte neuronal y un proceso inflamatorio regional que de manera subsecuente lleva a la atrofia. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Ok. Entonces, clínicamente, vuelvo y repito, antes de la clínica aparecen los biomarcadores. Pero ¿cuál es la clínica más frecuente del paciente con enfermedad de Alzheimer? Alteraciones de la memoria y principalmente alteraciones de la memoria reciente, dificultad para concentrarse y va perdiendo sus capacidades ejecutivas. Las tareas que en un momento determinado o antes las hacía sin mayor problema, ya hoy en día no es capaz de realizarla o por lo menos no con la misma velocidad y eficacia. Con el tiempo aparece la dificultad para denominar objetos, denominar cosas, personas. Posteriormente empieza a haber fallas en la orientación, principalmente temporal, y de manera progresiva espacial. Lo último que se pierde es la orientación en persona. Más adelante aparecen los trastornos sensoperceptivos, ya cuando estamos en el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor, en donde el paciente presenta alucinaciones, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, inclusive alucinaciones bastante complejas. Pueden ver un perro negro que está alrededor de la persona, puede ver niños que ríen, que juegan, que saltan, pueden ver personas, hombres, mujeres, o sea, es incluso en algunos casos relacionados con delirio de persecución con otros animales que pueden ser un poquito más, eh, digamos, violentos, ¿no? Y conllevar a conductas inapropiadas. ¿Qué aparecen esas alteraciones conductuales? El paciente que trata de escapar de algo que lo está acechando y se lanza por el balcón, eso ha pasado. El que va al baño y termina yendo a la cocina a realizar a defecar o orinar en la cocina porque cree que es el baño. Y todo esto va a ir progresando hasta un punto en el cual el paciente termina encamado. ¿Cómo le diagnosticamos? Sin duda alguna, la clínica. La clínica, ¿por qué? Bueno, con todo lo que vimos previamente que tiende a seguir ese orden en el cual se los presenté. Una vez que tenemos la sospecha clínica, tenemos que realizar una evaluación neuropsicológica, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Desde el punto de vista de imágenes, hay que hacer una resonancia cerebral con determinación volumétrica de los hipocampos. ¿Por qué? Porque es una de las zonas que más se afectan en esta enfermedad. La resonancia magnética cerebral funcional también es otro estudio que se tendría que hacer y la tomografía por emisión de positrones también. Las tractografías se usan en algunos casos particulares, pero no forma parte de la rutina, entre comillas, de estudios que se tienen que realizar.
la determinación genética, que ya lo vimos, el gen que se determina con mayor facilidad y está al alcance, por lo menos aquí en Venezuela, que es la determinación del gen de apolipoproteína E, los diferentes alelos, y ya tomando en consideración los criterios diagnósticos del 2018, en donde tenemos vamos a hacer un apartado aquí, ¿no? En el 2018 se plantearon unos criterios diagnósticos que se llaman ATN, que eso lo vamos a ver más adelante aquí. Aquí tienen los del 2007, 2010, 2011, 2014 y después vienen los del 2018. Entonces, todos estos, ¿qué pasaba? Que bueno, que ellos se afincaban, se apoyaban mucho en la clínica, en la clínica, en la clínica, en la clínica, en la clínica. Pero en el 2018 tiende a ser unos nuevos criterios diagnósticos en donde entra el sistema ATN. ¿Qué quiere decir? Bueno, que necesitamos la determinación de los biomarcadores, donde la A es amiloide, la T es proteína tau y la N son los neuromarcadores o marcadores de neurodegeneración. Entonces, tú haces una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo determina si hay depósito de amiloide, si hay positivo, entonces tenemos una A positiva. Tenemos determinación de proteína tau también elevada, tenemos entonces A positivo con T positivo. Y dentro de los marcadores de neurodegeneración, por ejemplo, los neurofilamentos, si están positivos o no. En base a esto es que uno decidía el tratamiento más idóneo, en donde podemos utilizar no solamente aquellos antagonistas de glutamato, sino que también vamos a utilizar fármacos neuromoduladores de la enfermedad como anticuerpos monoclonales. Yo sé que ustedes todavía están chiquitos para todo esto, pero es para que vayan ya sabiendo que, bueno, que a pesar de ser una patología degenerativa sin una cura actualmente, pueden existir algunos tratamientos que se pueden utilizar para retrasar la progresión de la enfermedad. Entonces, bueno, lo dejo simplemente para que lo revisen. No es mi intención que sepan esto porque ya es algo a nivel de... Entonces, eso fue la enfermedad de Alzheimer a grosso modo. El deterioro cognitivo vascular. Ya vimos la primera causa de demencia, Alzheimer. La segunda causa de demencia es el deterioro cognitivo vascular. Cerca del 15 a 20% del total de casos. Desde 1974, el profesor, el maestro de muchos neurólogos, el doctor Hachinsky, él comenzó a plantear un concepto de enfermedad cerebral multiinfarto. Entonces, esta enfermedad cerebral multiinfarto, ¿qué implica? Bueno, que implica que hay un daño a nivel vascular que lleva a una lesión vascular establecida que la llamaban para ese momento infarto cerebral. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí no solamente entra el infarto, no solamente entra la isquemia, sino que también entran las hemorragias, como pueden ver en la tabla que está aquí a su derecha. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese deterioro cognitivo vascular? Multiinfarto cuando hay patologías de grandes vasos, por ejemplo, una obstrucción de las arterias carótidas intra o extracraneales, si existe un embolismo de arteria a arteria o que se genera en el cardíaco, cuando hay alteraciones de pequeños vasos como los infartos lacunares, que hoy, y la isquemia crónica de sustancia blanca, que hoy la conocemos como leucoencefalopatía microangiopática, cuando existen algunos infartos puntuales por, bueno, pudiera ser inclusive hasta también secundarios a procesos inflamatorios como la vasculitis, y cuando existen algún tipo de causa sistémica que lleva a una disminución del flujo, como en el caso de los pacientes con un infarto agudo del miocardio o que llegan a presentar shock hipovolémico, aquellos pacientes inclusive que se encuentran en mesoperatoria, hacen hipotensión arterial, X, Y o Z, y se presenta una encefalopatía hipóxica anóxica. Todo ello, o sea, todas estas causas pueden conllevar a una isquemia y a ese deterioro cognitivo de origen vascular. Pero también están las hemorragias cerebrales, que pueden ser secundarias a la más frecuente, hemorragia por crisis hipertensiva, emergencias hipertensivas. También tenemos la hemorragia por patología vascular amiloide o angiopatía amiloide, aquellas secundarias a rupturas aneurismáticas, a rupturas de malformaciones arteriovenosas,
y otras causas muchísimo menos frecuentes como el CADASIL, pero que bueno, que es importante que lo sepan. Entonces, si vemos todo esto, la mayoría de ellas obedece a lo que todos conocemos y hemos estado estudiando, que son muy famosos hoy en día, que son los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, todas las causas vasculares, entre comillas, debemos manejar y debemos optimizar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente ellos van a condicionar a que se siga perpetuando esta lesión a nivel del vaso sanguíneo. Entonces, criterios diagnósticos no existe un consenso mundial. Existen varias escalas y criterios. La escala de Hachinsky, que la tenemos acá, en donde vamos a evaluar 13 ítems. Y dependiendo del valor que tengan, esto es muy sencillo, para ver, inicio agudo lo tengo, sí, marca, check, 2. Progresión escalonada, no. Curso fluctuante, puede ser que sí, 2. Entonces ya llevo 4 puntos allí. Confusión nocturna, bueno, me sumo otro más, son 5 puntos. Si llego a tener 7 puntos o más, me habla de que la probable causa del deterioro cognitivo va a ser de origen vascular. Si tengo menos de 4, entonces lo más probable es que se trate de un deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer. Y si tengo entre 5, 6, 7, entonces ahí ya se habla de un deterioro cognitivo o demencia mixta. Esto no es tan estricto, tiene mucho tiempo y como les comento, el doctor Hachinsky lo viene investigando desde 1974. Pero aún hoy en día la utilizamos para orientarnos desde el punto de vista clínico, ¿no? Antes de tener las imágenes. Entonces, existen diferentes criterios, por lo menos la Asociación Americana del Corazón, Asociación Americana de Ictus o Stroke, todos ellos tienen diferentes criterios en base a su población. Entonces, aquí no los voy a nombrar porque no tiene ningún sentido, se van a dar cuenta si los quieren buscar, que es una lista bastante larga. Y hay un punto muy importante desde el punto de vista del curso clínico. El curso clínico tiende a ser más agudo. El deterioro cognitivo vascular tiende a ser más agudo. El deterioro cognitivo degenerativo primario, tipo enfermedad de Alzheimer, tiende a ser insidioso y progresivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes tener un paciente con deterioro cognitivo vascular que va lentamente, de repente tiene un ictus isquémico y vas a ver cómo se acentúa ese deterioro cognitivo y va a seguir avanzando hasta que tenga otro y bueno, ahí vamos. Es importante entender que la demencia vascular es relacionada con depresión. Entonces, un paciente, y aquí hay que tener mucho cuidado, un paciente que en la evolución clínica de su deterioro cognitivo presente síntomas sugestivos de un trastorno depresivo, no pensar que la depresión es la causa, sino todo lo contrario, que el deterioro cognitivo vascular está eh, condicionando a ese trastorno depresivo, bueno, más obviamente todos los factores ambientales que puede tener esa paciente, ¿no? Existe otro tipo de patología, ay, pero esto no salió, bueno, no salió el efecto que le coloqué, pero no importa, que es la demencia frontotemporal, que últimamente se ha escuchado mucho porque, bueno, Bruce Willis tiene un tipo o un subtipo de demencia frontotemporal. ¿En qué se basa? En que, bueno, hay una degeneración de los lóbulos frontales y temporales. Es sencillo. Importante diferencia con la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, que tiende a presentarse antes de los 65 años. En un grueso de los pacientes, más o menos un 60%, tal vez un poquito más, no recuerdo muy bien ahorita, creo que 60, 72%, se presenta antes de los 65 años. No, creo que un poco más, perdón, creo que es como un 75% que se presenta antes de los 65 años. Y el 10% de los pacientes cursan o pueden cursar con síntomas de enfermedad de motoneurona. ¿Cómo es la enfermedad de motoneurona? La amiotrófica. Y es más frecuente este porcentaje en la demencia frontotemporal, la variante conductual, que de las tres percepciones en la demencia frontotemporal es la más frecuente en un 60-70% de los casos. Entonces, demencia frontotemporal, pacientes jóvenes, se generan los lóbulos frontales y temporales, pueden cruzar con afectación de motoneurona superior y
hay tres tipos o tres presentaciones clínicas características. La demencia frontotemporal variante conductual, la que no tiene nada que ver con afectación del lenguaje, sino es la conducta del paciente. Hay hiperoralidad, hay hipersexualidad, hay irritabilidad, heteroagresividad y alteraciones de conducta desde las fases iniciales de la enfermedad, y después es que aparece el deterioro de la memoria, funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Y las otras dos variantes que tienen que ver con el lenguaje, dentro de las cuales está la fascia progresiva no fluente y la fascia progresiva primaria, que es la que se ha planteado en el caso de Bruce. Existen 6 estadios de gravedad según la escala de demencia frontotemporal, y el diagnóstico de estos pacientes es la sospecha clínica, donde aparece de manera precoz o las alteraciones de conducta o las alteraciones del lenguaje, y después todo lo que ya hemos hablado de las demencias. Y en los estudios de imagen, en donde podemos utilizar SPECT y resonancia magnética funcional, donde vamos a ver un área de hipometabolismo a nivel de lo que es la región frontal y la región temporal. Recuerden que todo esto es el frontal y este es el polo anterior del temporal. Esto es una vista lateral derecha, lateral izquierda. Esto es una vista anterior, lóbulo frontal, y la porción más anterior del temporal. Fíjense que casi no hay nada rojito, sino casi todo esto, digamos, como más verde, azul. Y una vista inferior donde vemos el polo anterior de ambos temporales y la porción mesial, donde está el hipocampo, el gyrus del hipocampo y hipocampal, en donde hay un hipometabolismo. ¿Ok? O sea que no funcionan bien esas zonas. La demencia por cuerpos de Lewy es otro tipo de deterioro cognitivo, en donde tenemos que descartar o diferenciar muy bien de lo que es la demencia por la enfermedad de Alzheimer. A grosso modo, este tipo de demencia tenemos alteraciones conductuales, alteraciones cognitivas múltiples, pero lo más importante, lo más importante son principalmente tres cosas. Uno, vista cognitivo, ojo, que existe un grado severo de afectación de la atención y el nivel de alerta del paciente. Dos, que aparecen los trastornos sensoperceptivos en eh, estadios tempranos de la enfermedad, donde las alucinaciones visuales son muy frecuentes y tienden a ser alucinaciones bastante complejas e intensas para el paciente. Y tres, que durante el sueño existen trastornos de conducta relacionados o asociados con el sueño REM, que inclusive pueden aparecer antes de que se presente el deterioro cognitivo. Y bueno, el otro plus que tenemos desde el punto de vista motor, que va acompañado con un parkinsonismo, donde el parkinsonismo sabemos que se refiere a la presencia de rigidez, la presencia de movimientos anormales, tipo temblor, principalmente en reposo, y con bradicinesia o movimiento lento que tiene el paciente. En algunos casos, existen algunos datos complementarios que nos ayudan con el diagnóstico, como es que existe inestabilidad postural y caídas frecuentes, aunque aquí tenemos que tener mucho cuidado con una patología que se llama parálisis supranuclear progresiva, porque su principal síntoma, y que le dicen los familiares y el paciente, es que me caigo a cada rato, ¿no? Son caídas frecuentes. Existe cierta hiperreactividad o disfunción del sistema nervioso autónomo, y el paciente tiene a presentar síncopes vasovagales eh, con cierta frecuencia, y otros tipos de síntomas autonómicos como alteraciones a nivel de la micción, dado por incontinencia urinaria, alteraciones en el tránsito intestinal, donde el más frecuente es el estreñimiento, y puede haber incluso afectación diencefálica de esas vías que van hacia el diencéfalo y que se caracteriza por esa hipersomnia, ¿no?, que tiene el paciente. De resto, bueno, nada, vamos a simplemente, más allá de lo que vemos que hay una baja captación a nivel de la gammagrafía, vamos a tener alteraciones a nivel de la tomografía y la resonancia, donde generalmente la porción más medial del lóbulo temporal se va a preservar, entre comillas. Vamos a tener que la actividad
el hipometabolismo y la disminución de la perfusión va a ser principalmente hacia lo que es la región occipital y también afectando un poco hacia las regiones más frontales con un signo de la isla a nivel del cíngulo, que es algo muy característico, ¿no? Y el electroencefalograma, que nos habla de una actividad lenta, pero generalmente ondas lentas a nivel de las regiones posteriores y que pueden fluctuar de manera periódica. Esto ya es algo un poquito más complejo, no se estresen, eh, porque es algo, como les comento, ya este punto es más de posgrado que de pregrado, pero para que sepan que eso existe. Y algo muy importante que sí quiero que se lleven, que como les dije al principio, el diagnóstico diferencial más importante de la demencia por cuerpos de Lewy es la enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos que tener en la enfermedad de Parkinson una regla que llamamos la regla de oro, o la regla del año, en el cual existe una relación eh, de separación, ¿no? O sea, hay una separación temporal que tiene que ser mayor a un año entre los síntomas motores y el inicio de lo que es la demencia, o sea, el inicio del parkinsonismo con la demencia. En el caso de el Parkinson, principalmente, comienza un trastorno motor y después con los años es que aparece el deterioro cognitivo. En cambio aquí, en la demencia por cuerpos de Lewy, tiene que existir el deterioro cognitivo y por lo menos un año después tiene que haber esa separación, es que aparecen las alteraciones motoras, que aparece el parkinsonismo. Entonces, ya esas fueron las cuatro demencias primarias degenerativas, ¿no? Más importantes. Y aquí les hice una pequeña, digamos, cuadro de cómo tenemos que evaluar y cómo tenemos que manejar la demencia. La evaluación clínica, la evaluación neurológica, tiene que ir en primera instancia para poder sospechar que existe un trastorno cognitivo. Tenemos que apoyarnos después, en un segundo plano, con el neuropsicólogo, que es el que se encarga de hacer la evaluación neuropsicológica. Él, con mucha paciencia, se encarga de evaluar cada uno de los procesos cognitivos que vimos en la segunda y tercera lámina y nos dice, este proceso cognitivo está normal o adecuado para su edad, este proceso cognitivo tiene un deterioro leve, un deterioro moderado, un deterioro severo, en base a la aplicación de ciertas escalas y ciertos test que no se hacen en una consulta, sino en consultas sucesivas y por lo menos de 4 a 6 evaluaciones. Ya después de esto es que tenemos que verificar qué tipo de deterioro cognitivo tiene para poder apoyarnos con otras especialidades afines, ¿no? Y para poder llegar a ese diagnóstico nos apoyamos con los estudios complementarios, como ya lo vimos, examen de sangre, genético, descartamos causas secundarias, hacemos los estudios de neuroimagen y ya después, bueno, un manejo en conjunto con neurólogos, psiquiatras, medicina del sueño, nutrición, fisiatría, fisioterapia, medicina interna, cardiología. Hay muchos, hay muchos. Les he hecho un cuento breve. Un paciente con deterioro cognitivo que lo he manejado como enfermedad de Alzheimer desde hace 3 años. Me llevó a la consulta, cuando yo lo evalúo, me llama mucho la atención que presenta soplo mesosistólico grado 4 de 4 en foco aórtico principal con irradiación multifocal, que ha tenido episodios de síncope y una mayor acentuación, ¿no? De lo que es su deterioro cognitivo. Él lo trataron como una enfermedad de Alzheimer. Después a alguien se le ocurrió plantear una demencia eh, frontotemporal. Cuando yo lo veo, pero mira, tiene un deterioro cognitivo, pero aquí hay algo más que pudiera estar condicionando a hipoperfusión. Cuando vimos, tenía una estenosis severa de la válvula aórtica. El paciente se le realiza un reemplazo valvular y el deterioro cognitivo de ese paciente mejoró. Entonces, no todo deterioro cognitivo es Alzheimer. No todo deterioro cognitivo es un problema primario del cerebro, sino que tenemos que ver al paciente de manera general, de manera global, y siempre el trabajo multidisciplinario es importantísimo. Entonces, no solamente en el paciente con demencia es importante el paciente
en sí mismo, sino que también tenemos que tener en consideración que existe una persona al lado de ese paciente que está prácticamente a tiempo completo en la mayoría de los casos, que es el cuidador. El cuidador sufre de ansiedad, el cuidador se deprime, el cuidador se enferma, el cuidador se agota y aparece un síndrome de fatiga crónica. Y el cuidador, si no lo cuidamos, va a terminar haciendo un deterioro cognitivo. Eso es algo muy importante y que lamentablemente se ha olvidado a lo largo del tiempo. Entonces recuerden que no es solamente la viejita bonita, así, toda cuchi que está aquí, sino también la joven que está acá a tiempo completo cuidándola y a veces sin dormir, porque en las noches estos jovencitos tienden a activarse un poco. Antes de pasar a las últimas diapositivas, preguntas. Profe, una pregunta. ¿Quién es? Estefanía. Ajá. Sí. Cuando usted estaba hablando de las demencias por cuerpos de Lewy, mencionó tres características fundamentales y una de ellas era que había afectación severa del estado de alerta del paciente y ese otro y no lo pude escuchar bien. Ajá. O sea, estamos hablando de estas, las características clínicas centrales. O sea, Exactamente. lo que falla principalmente en ellos es la capacidad que tienen para atender, o sea, la atención y el nivel de alerta. Pero también están las alucinaciones, que son los trastornos sensoperceptivos, las alteraciones del sueño, que están asociadas al sueño REM, los trastornos de conducta relacionados con el sueño REM, y esos son los tres principales, y otro que ya no tiene que ver con esa esfera cognitiva, sino que es el parkinsonismo, que son estas tres que están acá. Exacto. Muchas gracias, profe. Sí, te la orden. ¿Otra pregunta? Yo sé que hay bastante información y probablemente estén abrumados, pero bueno, poco a poco uno va, ya aquí hay algo en el chat, déjame ver. Ya no se utiliza la clasificación de las demencias corticales, subcorticales y córtico-subcorticales. Mira, esa clasificación, Bárbara, creo que fue, sí, Bárbara González quien la preguntó, es una clasificación que con el tiempo ha quedado en desuso, ¿no? ¿Por qué razón? Ojo, todavía hay muchas personas que la utilizan, pero tú tienes pacientes que tienen afectación tanto cortical como subcortical. Eh, Clínicamente es difícil, digamos, establecer el diagnóstico cuando se trata de una demencia cortical, una demencia subcortical, y aún más difícil cuando tenemos esa afectación de ambos sitios anatómicos. Entonces ya con el tiempo no, o sea, se ha dejado de utilizar esa diferenciación, ¿no? Entre demencias corticales y subcorticales, porque hay etiologías que comparten mecanismos fisiopatológicos que afectan a ambas y no te ayudan mucho, ni siquiera a la hora de clasificar. O sea, ya como lo hemos visto con la enfermedad de Alzheimer, la intención hoy en día es que vayamos hacia un diagnóstico y una clasificación biomolecular. Eso es lo que se busca hoy en día. Son términos que, bueno, ya poco a poco se han ido depurando y han quedado en el olvido, ¿no? ¿Otra pregunta? Ok, creo que entonces, bueno, continuemos. Ya lo que falta es algo bastante puntual. Entonces, eh, ¿qué quiero que les quede con respecto a a las demencias, ¿no? Que para poder establecer un diagnóstico y poder tratarlas existen dificultades y esas dificultades están a nivel mundial, pero en Latinoamérica es aún peor, es un poco más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque existe una escasa conciencia en cuanto a lo que son las demencias, la población no entiende. O sea, por ejemplo, yo tengo una abuelita que mi abuela o mi tía abuela, como ustedes quieran verlo,
tiene demencia. Entonces yo quiero que ella sea la misma de antes porque yo quiero que sea la misma de antes, pues, porque no entiendo qué es una demencia. Y como no lo entiendo, no lo acepto. Y al no aceptarlo, pues, sin duda alguna que no toman las medidas necesarias para poder mejorar todos aquellos factores de riesgo que sean relevantes para la evolución favorable de esa paciente. Incluso si yo soy el nieto y sé que mi abuela tiene enfermedad de Alzheimer, yo necesito entenderlo para poder modificar los factores de riesgo que puedo modificar antes de que presente el deterioro cognitivo. Otro punto importante es que existe un acceso limitado a los servicios. ¿Los servicios de qué? Servicios de salud. Todos van al neurólogo y el neurólogo quiere que le resuelva la vida. No es así, ya lo vimos que es un equipo multidisciplinario. Necesitamos del psicólogo, necesitamos del fisioterapeuta, necesitamos del psiquiatra, el neuropsicólogo, para poder manejar a este paciente. Pero resulta que para poder manejarlo y que todo el mundo lo vea, hace falta, por lo menos hoy en día, dinero, ¿no? Recursos para poder, digamos, manejar al paciente. Y existe desde el punto de vista social una desigualdad importante. No es lo mismo el paciente o el abuelito que vive en una zona popular donde no tenemos una capacidad o recursos importantes para poder cubrir todas estas necesidades al paciente que sí los tiene o la familia que sí los tiene. Porque lamentablemente a nivel hospitalario, como se van a dar cuenta, no tenemos ese equipo multidisciplinario para poder tratar a los pacientes como deben tratarse. Hay falta de apoyo por parte de los pacientes y su familia, o sea, para los pacientes por parte de sus familiares y también los familiares no tienen el apoyo necesario para poder entender lo que está sucediendo con los pacientes. Y hoy en día estamos viendo que a pesar de que hay personas que tienen la disposición para ser cuidadores, claro, obviamente buscando una mejor remuneración, no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos necesarios para poder tratar de manera adecuada a este tipo de pacientes. Hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, no tenemos un consenso bastante bueno de lo que es la evaluación cognitiva del paciente. No existe, por ejemplo, bueno, existe, pero no se ha adoptado esas medidas de las evaluaciones neuropsicológicas, una evaluación estándar para toda Latinoamérica que permita hacer trabajo de investigación, que permita registrar datos clínicos importantes para poder tomar acción y medidas ante determinadas situaciones clínicas de los pacientes, ¿no? Y eso también conlleva que aquí en nuestros países hay pocas oportunidades de capacitación. En Argentina creo que es uno de los lugares que tiene una mejor formación en demencias y tratan de mantener un contacto bastante estrecho con los americanos y con los españoles, que son los que más se han desarrollado en este tipo de enfermedades degenerativas. Y el otro punto importante, bueno, que existen, como ya lo vemos por todo lo que mencioné previamente, un alto nivel de estigma social. Simplemente ya no es como que mi papá y mi mamá, que tiene un problema cognitivo que tengo que ayudarlo, sino es el viejito que se vuelve loco y bueno, hay que dejarlo encerrado en la casa o meterlo en un encinato porque simplemente es un fastidio. Y así te lo dicen los pacientes. Así que no soy yo el que lo dice, sino se van a dar cuenta cuando ejerzan de que la realidad es un poquito más cruda de lo que podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, gracias por su atención, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. El chat 1 y 2. A ver, gracias, gracias. Ok, siempre a la orden. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, fíjense.
¿Cuándo tienen el examen? Porque eso sí, esa fecha no la tengo muy clara. Este viernes, doctor. Ah, ok, bueno, tienen chance todavía. Yo les voy a enviar entonces esta presentación. Como les digo, esto es algo bastante puntual. Por ejemplo, por mi parte, las preguntas van a ir, y les envío también la de vascular, ¿no? Mis preguntas van a salir de la presentación, son bastante sencillas, eh, pero es necesario que revisen y amplíen un poquito, digamos, esta información, ¿no? que aparece en las láminas. Eh, Hay diferentes guías, ¿no? De hecho, pueden, eh, si quieren leerlo, es un poquito extenso, pero les va a ayudar a comprender mejor las cosas. Existe la guía de la Sociedad Española de Neurología sobre demencias del año 2018, que está bastante bien, ¿no? Está bien estructurada y esquematizada para poder comprender mejor las patologías demenciales. Hay otros, pero bueno, ya creo que es un poquito más complejo para ustedes y es más a nivel de posgrado, porque habla mucho desde el punto de vista biomolecular e inmunopatológico, ¿no? Sobre las demencias. Pero bueno, poco a poco podemos ir. El que quiera, les voy a dejar aquí mi correo electrónico para que me escriban si desean esa información adicional y yo se las paso por allí, ¿no? O si el correo electrónico, bueno, la delegada que me envió un mensajito y yo lo envío directamente a ese correo electrónico del grupo de ustedes. Entonces, bueno, jóvenes, Gracias, doctor. Hasta luego, feliz siempre a la día. orden. Gracias, doctor. Después le escribo para lo de las láminas y bueno, para lo de las preguntitas y eso. Vale, sí, no, la pregunta, las láminas, ¿viste? Las preguntas no. Bueno. Ok. Chao, cuídense mucho. Feliz fin de Luego. semana.